Es martes para la jueza Eleanor Vance. Los martes son para mociones, declaraciones y el interminable flujo de humanidad que desfila por su sala. Las paredes de caoba, el severo retrato del juez Marshall, el peso de la toga negra Estos son los pilares de su mundo, un mundo construido sobre la lógica, la ley y un compromiso inquebrantable con el orden. Afuera, la ciudad bulle con su caos habitual, pero aquí dentro, ella es la calma en el centro de la tormenta. Su mazo cae con un golpe seco y definitivo, resolviendo una disputa sobre un contrato de arrendamiento comercial. Los abogados asienten, recogen sus papeles y se retiran. Para ellos, es solo otro caso. Para Eleanor, es otro ladrillo colocado en la fortaleza que ha construido tan cuidadosamente alrededor de su vida. Esta vida, esta respetada posición, no le fue dada. Anne fue forjada en los fuegos de un pasado que ha enterrado tan profundamente que a veces casi puede olvidar que existe. Un pasado de agallas, de desesperación, de un nombre y un rostro diferentes. Una vida de la que huyó hace 2 décadas, jurando no volver a mirar atrás. Su asistente, un joven y entusiasta secretario judicial llamado Ben, asoma la cabeza. Sostiene una tableta. Su expresión inusualmente sombría. Conoce su rutina, su preferencia por la soledad entre audiencias. Para que él interrumpa, debe ser importante. Le dice que hay una noticia de última hora. Un caso sin resolver durante 20 años, tiene una nueva pista. La sangre de Eleanor se hiela. Coach la tablata, su mano firme a pesar del temblor que comienza en lo más profundo de su ser. El titular grita desde la pantalla a nuevas pruebas de ADN en el caso sin resolver de la desaparición del puerto. Debajo, una foto granulada de hace 20 años. Un rostro que no ha visto en toda una vida, pero que está grabado en su memoria. El rostro de un hombre que una vez conoció, un hombre que se desvaneció sin dejar rastro. Y junto a su foto, un boceto de una mujer joven con progresión de edad. La última persona vista con Anne, un testigo, una persona de interés. El boceto es tosco, una composición de descripciones antiguas, pero es suficiente. Los pómulos altos, la mandíbula decidida, los ojos que guardan 1000 secretos. Es ella o, más bien, es la chica que solía ser, la chica que mató para convertirse en la jueza Eleanor Vance. Los muros de la fortaleza se están desmoronando. El pasado ya no está enterrado, está arañando su camino de regreso a la superficie y está en todos los canales de noticias de la ciudad. Su mundo perfectamente ordenado está a punto de chocar con la vida caótica y peligrosa de la que pensó que había escapado para siempre. Descarta a Ben con un gesto seco, su mente acelerada. La desaparición del puerto no fue una desaparición. ¿Sabe exactamente lo que pasó esa noche? Ella estuvo allí, y ha pasado los últimos 20 años asegurándose de que nadie la conectara con ello. Toda la planificación meticulosa, la reinvención, los años de construir una reputación de integridad, todo pende de un hilo. Esta nueva prueba de ADN, que es ¿de quién es? ¿Cómo la encontraron después de tanto tiempo? Cada pregunta es una posible mina terrestre. Su teléfono vibra en un número privado. Nunca contesta números privados, pero hoy un instinto escalofriante le dice que debe hacerlo. Contesta. Su voz, un susurro bajo y firme.
La voz al otro lado es ronca, distorsionada, como un fantasma de una pesadilla olvidada hace mucho tiempo. Sé que eres tú, susurra la voz en C, lo que hiciste. El pasado nunca permanece enterrado, ¿verdad? Su señoría, la línea se corta. No es solo la policía de lo que tiene que preocuparse. Alguien más lo sabe. Alguien más estuvo allí esa noche. Y vienen a por ella. El mazo de su escritorio de repente se siente increíblemente pesado. Es un símbolo de la justicia que imparte cada día. Pero ¿qué pasa cuando la propia jueza es la que está siendo juzgada? Su mente retrocede a un muelle resbaladizo por la lluvia, el olor a sal y miedo en el aire. Una reunión clandestina que salió mal a gritos en una lucha, un chapoteo en el agua oscura. Y ella, una chica aterrorizada, corriendo hasta que le ardieron los pulmones, corriendo hasta que dejó atrás esa vida, ese nombre, esa identidad entera. Había construido un nuevo yo desde cero, uno que creía en el sistema, en lo correcto y lo incorrecto, en las líneas claras de la ley. Pero la base de esa vida era una mentira por omisión que está a punto de convertirse en un espectáculo muy público. Mira su reflejo en la superficie pulida de su escritorio. El rostro que le devuelve la mirada es el de una mujer poderosa y respetada. Pero bajo la superficie, la chica asustada sigue ahí, sigue corriendo. La alerta de noticias en la tableta se actualiza. La policía está dando una rueda de prensa. Le piden a la mujer del boceto que se presente. Dicen que no es sospechosa, solo un testigo que podría estar en grave peligro. Una risa amarga se escapa de los labios de Eleanor. Grave peligro no ha estado en grave peligro durante 20 años. La diferencia es que ahora todo el mundo está a punto de saberlo. La pregunta no es solo si su carrera sobrevivirá, es si ella lo hará. El muro cuidadosamente construido entre la jueza Vance y la chica del puerto está a punto de ser demolido. Tiene dos opciones: volver a huir o quedarse y luchar. Pero luchar significa enfrentarse a lo único que ha pasado toda su vida adulta, evitando a la verdad. El mazo es su arma ahora, pero ya no es solo la jueza, es la acusada, el testigo y el jurado, todo en uno. Y el veredicto se acerca. Las puertas de la sala del tribunal se sienten menos como una entrada y más como los barrotes de una celda. El martes ya no es un día más, es el principio del fin, o quizás el fin de una mentira y el comienzo de un ajuste de cuentas del que ya no puede escapar. ¿Alguna vez has sentido ese frío agarre de tu pasado, amenazando con destrozar la vida que con tanto esmero has construido? Imagina esto: estás en la cima de tu carrera, una jueza respetada, conocida por tu inquebrantable integridad. Estás en medio de un juicio de alto riesgo, la sala en silencio, pendiente de cada una de tus palabras. Entonces tu teléfono vibra, un número desconocido. Lo ignoras, pero vuelve a vibrar, una y otra vez insistente. En contra de tu buen juicio, contestas. La voz al otro lado es un fantasma, un susurro de una vida que enterraste hace mucho tiempo. De repente, la sala del tribunal, el caso, toda tu realidad actual se desvanece. Ya no eres la jueza Elena Marchena, el pilar
de la justicia. Eres solo Elena, una joven atormentada por un secreto que juró que nunca saldría a la luz. Esta es la apasionante premisa de una historia que te mantendrá al borde del asiento. Es una historia de suspense, ambigüedad moral y los esfuerzos desesperados que una persona hará para proteger su pasado. La llamada telefónica no es solo un recordatorio, es una citación. La voz emite un mensaje críptico, una sola frase que desbloquea un torrente de recuerdos que Elena ha pasado décadas reprimiendo. La jueza, pulcra y segura de sí misma, comienza a desmoronarse. Su compostura se resquebraja bajo el peso de un secreto tan oscuro que no solo podría acabar con su carrera, sino destruir su vida y la de sus seres queridos. El juicio que preside ya no es su mayo desafío. El verdadero juicio está ocurriendo en su propia mente. Una batalla entre su deber con la ley y su instinto de autoconservación. A partir de este momento, la vida de Elena se divide en dos. De día, debe mantener la fachada de una jueza imparcial y autoritaria, navegando por las complejidades del caso que tiene ante sí. En cada argumento legal, cada testimonio de un testigo se filtra ahora a través de la lente de su propia y aterradora situación. Mira al acusado, a los abogados, al jurado y no ve solo un proceso legal, sino un frágil sistema de verdades y mentiras, un sistema que ella misma está manipulando ahora. Por la noche, desciende a un mundo clandestino de sombras y susurros. Se convierte en una detective en su propia vida, tratando frenéticamente de descubrir quién está detrás de la llamada y qué quieren. ¿Es chantaje, venganza o algo mucho más siniestro? La historia se entreteje magistralmente entre el tenso drama judicial y la frenética investigación secreta de Elena. La vemos usar sus conocimientos y conexiones legales no para hacer justicia, sino para cubrir sus huellas. Accede a registros sellados, hace averiguaciones discretas y se reúne con figuras sombrías de su pasado. Todo mientras intenta mantener su comportamiento cada vez más errático, oculto a sus colegas y familiares. Las líneas entre el bien y el mal se difuminan por completo. Sigue siendo una guardiana de la ley cuando la está infringiendo activamente. Este conflicto interno es lo que hace que su personaje sea tan convincente. Te encontrarás apoyándola, incluso mientras cuestionas cada uno de sus movimientos. No es una simple heroína o villana, es una persona real atrapada en una situación imposible. La narración se sumerge profundamente en su pasado a través de una serie de poderosos flashbacks. Somos transportados atrás en el tiempo para presenciar los acontecimientos que condujeron al secreto que tan desesperadamente quiere proteger. Vemos a una Elena más joven y vulnerable, atrapada en una red de malas decisiones y circunstancias trágicas. Esto no es solo una exposición, son emocionales, crudos y cruciales para entender el peso que lleva. Aprendemos sobre las personas involucradas, las amistades rotas y las promesas hechas en la oscuridad. Este pasado no es solo una historia de fondo, es una entidad viva y que respira, que ha moldeado cada aspecto de su vida adulta, desde su elección de carrera hasta su incapacidad para formar relaciones cercanas. El secreto es una herida que nunca sanó de verdad. Y ahora, alguien está presionando sobre ella con una precisión agonizante. El suspense aumenta con cada minuto que pasa. Cada nueva llamada telefónica, cada críptico mensaje de texto, aprieta el nudo alrededor del cuello de Elena. El chantajista parece conocer todos sus movimientos, manteniéndose
un paso por delante. No solo amenazan con exponerla, están jugando un cruel juego psicológico, obligándola a enfrentarse a la culpa y la vergüenza que ha llevado durante años. La gente a su alrededor empieza a notar el cambio. Su aguda mente legal se nubla con la distracción. Su fiel secretario le pregunta si está bien. Su marido siente una creciente distancia entre ellos. La presión aumenta por todos lados y Elena se encuentra completamente aislada, incapaz de confiar en nadie. Su prestigiosa vida es ahora una prisión y los muros están cerrando. A medida que su investigación se profundiza, descubre una conspiración mucho más grande y peligrosa de lo que jamás imaginó. Su secreto personal está entrelazado con gente poderosa que no se detendrá ante nada para mantener sus propios secretos enterrados. No se trata solo del pasado de una persona, se trata de una cadena de acontecimientos que podría derribar a figuras influyentes. Elena se da cuenta de que se ha metido en un nido de avispas. La amenaza ya no es solo para su reputación, sino para su propia vida. La historia se transforma de un thriller psicológico a una conspiración de alto riesgo, con giros y vueltas que te dejarán sin aliento. Cada personaje se convierte en un sospechoso potencial y cada conversación está cargada de doble sentido. El clímax es una magistral convergencia de sus dos mundos. El último día del juicio coincide con la demanda final del chantajista. Elena se encuentra en una encrucijada, obligada a tomar una decisión imposible. ¿Sacrificará su carrera, su libertad y todo por lo que ha trabajado para hacer lo correcto? ¿O hará un último y devastador compromiso para salvarse, enterrando la verdad para siempre? El veredicto que dicte en la sala del tribunal será un reflejo del veredicto que dicte sobre su propia alma. Es una conclusión poderosa y que invita a la reflexión, que explora temas de justicia, redención y la naturaleza ineludible de nuestro pasado. ¿Podemos realmente escapar de las consecuencias de nuestras acciones o estamos atados para siempre a los secretos que guardamos? Esta historia es más que un simple thriller. Es un profundo estudio de personaje de una mujer bajo una inmensa presión. Nos pide que consideremos qué haríamos en su lugar, hasta dónde llegaríamos para proteger la vida que hemos construido. Desafía nuestras nociones de moralidad y nos obliga a mirar las zonas grises entre la culpa y la inocencia. El ritmo es implacable, la trama es intrincada y el núcleo emocional es increíblemente poderoso. Pensarás en Elena y su elección imposible mucho después de que termine la historia. Es una narración que se queda contigo, un recordatorio inquietante de que a veces la sala del tribunal más formidable es la que está dentro de nuestra propia conciencia. Si te encantan las historias que combinan una trama apasionante con una profunda visión psicológica, tienes que echarle un vistazo a esto. Es una montaña rusa de suspense, emoción y dilemas morales que te mantendrá en vilo hasta el último segundo. Recomiendo encarecidamente sumergirse en este mundo y experimentar el viaje de Elena por ti misma. La lluvia era incesante esa noche, reflejando la tormenta que se gestaba en el interior del inspector Miles Corbin. Estaba de pie sobre el cuerpo de Eleanor Vance, una mujer de la alta sociedad encontrada muerta en su lujoso ático. El informe oficial ya se estaba redactando. Un final trágico y autoinfligido. Caso cerrado, pero algo no encajaba. La escena era demasiado perfecta, demasiado montada. Su apartamento, normalmente una caótica galería de arte moderno y manuscritos a medio terminar, estaba inquietantemente ordenado. Lo único fuera de lugar era un único trozo de papel doblado que sostenía en la mano.
Corbin se lo quitó suavemente de sus fríos dedos. No era una nota de suicidio, no en el sentido tradicional. Era una lista de números, una secuencia que no significaba nada por sí sola. La comparó con la nota oficial encontrada en su escritorio, la de la firma pulcra y en bucle. La letra era diferente. La nota oficial era tranquila, resignada. El garabato en el papel que tenía en la mano era frenético, desesperado. Su instinto le gritaba que Eleanor Vance no saltó. La empujaron, y esta serie de números era su último y desesperado mensaje. Llevó la nota a su desordenada oficina. Las luces de la ciudad se veían borrosas a través de la ventana manchada por la lluvia. La historia oficial era limpia, fácil, satisfacía a sus superiores y mantenía tranquila a la élite de la ciudad. Pero Corbin no podía quitarse de la cabeza la imagen del rostro de Eleanor. El miedo congelado en sus ojos. Pasó los números por todas las bases de datos que se le ocurrieron en cuentas bancarias, números de teléfono, coordenadas, en Adam. Era un callejón sin salida. Frustrado, clavó la nota en su tablón. Una isla solitaria en un mar de casos sin resolver y rostros olvidados. Los días se convirtieron en una semana. La presión del centro aumentaba. Cierra el caso Vance. Maes es un caso abierto y cerrado, pero cada vez que miraba esa nota, sabía que no lo era. Empezó a indagar en la vida de Eleanor, no en la versión pulida de las páginas de Sociedad, sino en el arrío. Habló con antiguos empleados descontentos, rivales celosos y una serie de amantes que describieron a una mujer brillante, ambiciosa y aterrorizada por algo que no quería nombrar. Estaba a punto de lograr un gran avance, una primicia periodística que, según ella, lo cambiaría todo. La investigación de Corbin lo llevó a un criptógrafo solitario, un genio paranoico que vivía fuera del sistema Angle. Mostró la nota. Los ojos del anciano se iluminaron. Esto no son solo números, graznó. Es una clave, un cifrado de libro. Le preguntó a Corbin qué libro amaba más Eleanor, el que leía una y otra vez. Corbin recordó un detalle de su doncella, una copia gastada y con las puntas dobladas de Moby Dick. Siempre estaba en su mesita de noche. Encontraron una edición a juego y se pusieron a trabajar. Los números correspondían a páginas, líneas y palabra. Poco a poco, un mensaje comenzó a surgir del texto clásico. El mensaje decodificado era escalofriante. No era solo un nombre, era una conspiración. Eleanor se había topado con una trama de fraude masivo que involucraba a algunas de las figuras más poderosas de la ciudad, una red de corrupción que llegaba a los niveles más altos de las finanzas y la política. Las personas a las que estaba a punto de exponer no eran solo delincuentes de cuello blanco, eran despiadados. La nota mencionaba nombres, incluido uno que le heló la sangre a Corbin, al subjefe Williams, su propio jefe, el hombre que lo había estado presionando para que cerrara el caso. De repente, todo encajó: el apartamento ordenado, la nota de suicidio falsificada, la presión de sus superiores. Era un encubrimiento. Corbin ya no era solo un inspector, era un cabo suelto. Sabía que si presentaba esta evidencia, estaría firmando su propia sentencia de muerte. Su carrera terminaría y su vida estaría en peligro. El sistema que había jurado defender estaba podrido hasta la médula. Estaba solo, con el secreto de una mujer muerta y una decisión que tomar. Fue a un teléfono público seguro, del tipo que no se había usado en años, e hizo una llamada a un periodista de confianza, un agitador que no temía a nadie. Le leyó el mensaje decodificado, le dio
todos sus archivos sobre el caso y le dijo que lo publicara. Sabía que las consecuencias serían inmensas. Puede que no sobreviviera, pero mientras colgaba el teléfono y salía al frío aire de la noche, sintió una sensación de paz. No pudo salvar a Eleanor Vance, pero podía asegurarse de que no muriera en vano. Ya no solo investigaba un asesinato, estaba honrando a una heroína. A la mañana siguiente, los titulares gritaban con la historia. La ciudad estaba en un alboroto. Se estaban realizando arrestos en los niveles más altos. El subjefe Williams fue detenido en su propia oficina. La historia oficial de la muerte de Eleanor Vance fue retractada, reemplazada por la impactante verdad de su asesinato. Corbin vio las noticias desde un pequeño restaurante a kilómetros de la ciudad, con una taza de café en la mano. Había perdido su placa, su carrera, su vida entera, pero al mirar el rostro de Eleanor en la pantalla, ahora aclamada como una valiente denunciante, supo que había tomado la decisión correcta. Había honrado su último mensaje, había encontrado la verdad. Y a veces, esa es la única justicia que puedes conseguir. La sala del tribunal era su santuario, un lugar de orden, lógica y consecuencias. La jueza Eleanor Vance era un pilar de la comunidad legal, conocida por su agudo intelecto y su inquebrantable compromiso con la justicia. Su mazo era un símbolo de autoridad, su palabra, la decisión final. Pero una tarde de martes, una sola cartulina amenazaría con desmantelar el mundo cuidadosamente construido que había edificado durante 2 décadas. No llegó en un sobre formal sellado por el tribunal, sino metida anónimamente en una pila de expedientes rutinarios. La tarjeta era gruesa, de color crema, con los bordes elegantemente repujados en su anverso. Una sola frase estaba caligrafiada con una tinta negra y austera. El pasado solicita una audiencia medianoche en el viejo muelle, sin firma, sin remitente. Solo un giro de frase escalofriantemente familiar que le heló la sangre en las venas. Por un momento, Eleanor fue solo una mujer, no una jueza. El pesado silencio de la sala pareció presionarla, amplificando el frenético latido de su corazón. Pasó un dedo tembloroso sobre la tinta. El viejo muelle no podía ser no después de tanto tiempo. Había enterrado esa vida, quemado las cartas, cambiado su nombre y se había mudado a 1000 millas de distancia. Se había convertido en Eleanor Vance, una jurista respetada, una mujer que enviaba a los criminales a la cárcel, no una chica asustada que huía de ellos. Pero el pasado, al parecer, tenía una memoria muy larga. Su mente se aceleró, rebuscando en una galería de fantasmas. ¿Quién podría ser? ¿Era una amenaza, una súplica o algo mucho peor? ¿Un ajuste de cuenta? Esa noche, la comodidad de su apartamento silencioso y estéril no le ofreció consuelo. Cada sombra parecía alargarse hasta convertirse en una figura amenazante. Cada crujido de las tablas del suelo sonaba como un paso que se acercaba. Se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Con la misteriosa tarjeta sobre la pulida mesa de café, junto a una copa de vino intacta. Su reflejo en el cristal oscuro mostraba a una mujer que apenas reconocía en su máscara profesional. Había desaparecido, dejando atrás un miedo puro y sin adulterar. El nombre del que se había despojado hacía tanto tiempo resonaba en su mente
en Lily, la chica que había tomado una terrible decisión en un muelle resbaladizo por la lluvia hace 20 años. Una decisión que involucraba una bolsa de lona llena de dinero, un hombre desesperado con una promesa peligrosa y un único y ensordecedor disparo que había partido la noche. Ella había testificado. Su testimonio había puesto a un hombre poderoso entre rejas durante mucho tiempo. Le dieron una nueva identidad, una nueva vida, una oportunidad de empezar de nuevo. El programa de protección de testigos le había asegurado que estaba a salvo, que él nunca la encontraría, pero le tocaba la libertad condicional. Había salido. ¿Era esta su forma de anunciar su regreso? La idea le heló la sangre. O quizás era alguien más de aquella noche caótica, un cómplice que había pasado desapercibido, un familiar en busca de venganza. Las posibilidades eran un tormento, cada una más aterradora que la anterior. Dormir era imposible. El reloj de la pared avanzaba con una lentitud agónica, cada segundo un tambor que la acercaba a la medianoche. A medida que se acercaba la hora, una extraña determinación comenzó a reemplazar su miedo. Ya no era la chica asustada llamada Lilish, era la jueza Eleanor Vance. Se había enfrentado a criminales curtidos en su sala. Había mirado a los ojos a hombres sin remordimientos. No se dejaría intimidar por una nota críptica. Esconderse había sido la solución de Lily. Enfrentar la amenaza de frente sería la de Eleanor. Se quitó la bata de seda y se puso ropa oscura y práctica. No cogió un arma, su mente era su arma. La lógica, la razón y la ley eran sus escudos. Si esto era una confrontación, la afrontaría en sus propios términos. Tenía que saber quién envió la tarjeta. Tenía que terminar con esto de una vez por todas. El viejo muelle era exactamente como lo recordaba. Un esqueleto de madera podrida que se adentraba en el agua negra y agitada. El aire estaba cargado de olor a sal y a descomposición. El resplandor de la ciudad era una mancha lejana en el horizonte, dejando el muelle envuelto en una penumbra espeluznante. Un único y débil farol en la entrada proyectaba sombras largas y distorsionadas. Sus pasos resonaban huecos en las tablas mientras caminaba hacia el final, con el corazón latiéndole contra las costillas. Estaba expuesta, vulnerable, y cada instinto le gritaba que diera media vuelta. Pero siguió caminando. Llegó al final del muelle, el mismo lugar donde su antigua vida había terminado y la nueva había comenzado. El viento le azotaba el pelo en la cara mientras esperaba. Los minutos se convirtieron en una eternidad. Solo se oía el sonido del viento y el chapoteo de las olas contra los pilotes. ¿Habría sido un engaño? ¿Un juego psicológico cruel? Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, una figura emergió de las sombras cerca de la orilla, caminando lenta y deliberadamente hacia ella. No era la figura corpulenta y amenazante del hombre que había enviado a la cárcel. Esta persona era más menuda, su andar familiar. Cuando entraron en el débil círculo de luz, a Eleanor se le cortó la respiración. Era una mujer mayo-ere con ojos cansados y el pelo del color de la plata, su rostro un mapa de dificultades y dolor. La voz de la mujer era un susurro ronco, llevado por el viento. Era un nombre que Eleanor no había oído pronunciar en voz alta en 2 décadas. Eleanor se quedó mirando, su mente luchando por situar el rostro, y entonces hizo clic. Era María, la esposa del hombre contra el que había testificado, la mujer que se había sentado en la parte de atrás de la sala todos los días del juicio, sus ojos quemando la espalda de Eleanor. Pero ahora
No había ira en sus ojos, solo una profunda e insondable tristeza. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo María, con la voz temblorosa. «Tenía que encontrarte, tenía que saber». Eleanor permaneció en silencio, con la guardia todavía alta, su mente acelerada. «¿Qué quería saber?» «Murió», dijo María, con la voz quebrada. «Mi marido murió en la cárcel el mes pasado, un ataque al corazón». La noticia golpeó a Eleanor con una fuerza inesperada. El monstruo de su pasado, el hombre que había atormentado sus pesadillas durante 20 años, se había ido. Una ola de alivio tan poderosa que casi le dobló las rodillas, la invadió, pero fue seguida por una punzada de algo más. Algo que no podía nombrar del todo. «Antes de morir», continuó María, sacando una carta gastada y doblada del bolsillo de su abrigo, «me dio esto. Me hizo prometer que te encontraría y te la daría». La tendió Eleanor, dudó un largo momento antes de cogerla. Sus dedos estaban entumecidos mientras desdoblaban el quebradizo papel. Era una confesión, no solo del crimen por el que fue condenado, sino de todo. Admitió que la había manipulado, coaccionado, usado su juventud y su miedo en su contra. Escribió que su testimonio, la verdad que ella había dicho, era lo único honorable que había salido de aquel sórdido asunto. Escribió que lo sentía no solo por el crimen, sino por destruir su vida, por obligarla a esconderse. Había pasado 20 años en una celda, consumido por una culpa que nunca pudo articular hasta el final. Le pidió perdón, no por él, sino para que ella pudiera ser finalmente libre. Las lágrimas corrían por el rostro de Eleanor, mezclándose con el salado rocío del mar. No eran lágrimas de miedo o tristeza, sino de liberación. El peso de 20 años se levantó de sus hombros. El fantasma que la había atormentado durante la mitad de su vida estaba finalmente en paz y, a su vez, le había dado paz. Miró a María, que también lloraba en silencio. En ese momento, no eran una jueza y la viuda de un convicto. Eran solo dos mujeres unidas por un pasado trágico compartido que habían encontrado un inesperado momento de cierre al final de un muelle desolado. «Gracias», susurró Eleanor, las palabras pareciendo inadecuadas, pero profundamente sinceras. «Ya no, era Lily, la chica que corría». Era Eleanor, la mujer que se había enfrentado a su pasado y había sobrevivido. Mientras se alejaba del muelle, dejando atrás a los fantasmas, no miró hacia atrás. Por primera vez en mucho tiempo, era verdaderamente libre. El mazo se sentiría diferente en su mano mañana, más ligero. La sala del tribunal era el santuario de la jueza Eleanor Vance, un lugar de orden, lógica y consecuencias. Durante 20 años había presidido este dominio con una voluntad de hierro y una reputación intachable. Sus sentencias eran tajantes, sus juicios definitivos. A los ojos del público, era el epítome de la justicia, una mujer tallada en mármol y precedente, pero bajo la toga negra y la fachada severa, se grababa una historia diferente, una que había enterrado hacía mucho tiempo bajo años de jerga legal y rutina disciplinada. Todo empezó un martes, un día tan corriente como cualquier otro. La lista de casos de la mañana era un desfile familiar de delitos menores y mociones de procedimiento. Eleanor lo manejó con facilidad, su voz una presencia firme y autoritaria en la vasta sala revestida de madera. Fue durante el receso del almuerzo, mientras estaba sentada sola en su despacho, que el día corriente dio un giro brusco e inquietante. Su secretario, un joven y entusiasta llamado Ben,
Llamó y entró con el correo de la tarde. Colocó la pila de cartas sobre su escritorio de caoba, su habitual charla alegre llenando el silencio. Lo de siempre, su señoría, dijo, algunas revistas jurídicas, algo de correspondencia del Colegio de Abogados y esto. Señaló un pequeño sobre de color crema que se distinguía por la falta de remitente y la caligrafía elegante, casi arcaica, del anverso. Simplemente decía Joezao Eleanor Vance. Eleanor le dio las gracias, con la mirada fija en el extraño sobre. Había algo en el que parecía deliberado. El papel era grueso, caro, no del tipo que se usa para el correo basura o los avisos legales estándar. Una vez que Ben se fue, lo cogió, sus dedos trazando el sello en relieve de la parte posterior en un único cuervo estilizado. Un nudo frío se le apretó en el estómago. No había visto ese símbolo en más de 2 décadas. Con manos temblorosas, rompió el sello. Dentro no había ninguna carta, solo una única y rígida tarjeta. En ella, impresos con la misma hermosa caligrafía, había una hora y un lugar a medianoche. El viejo almacén del Muele 4 y debajo una única y escalofriante frase: es hora de pagar tus deudas. El aire en su despacho de repente se sintió enrarecido, opresivo, el consuelo familiar de sus libros, el peso del mazo en su escritorio, la vista del horizonte de la ciudad. Todo se desvaneció, reemplazado por un torrente de recuerdos que había luchado tanto por reprimir. El olor a agua salada, el crujido de la madera vieja, el sabor del miedo. Su pasado no solo la estaba alcanzando, la estaba convocando. ¿Quién podría haber enviado esto? La lista de posibilidades era aterradoramente larga. Cada criminal que había sentenciado, cada parte descontenta de una amarga demanda civil. Pero el sello del cuervo reducía el campo. Pertenecía a un pasado que compartía con solo un puñado de personas. Un pasado de mucho antes de que fuera su señoría. Un pasado en el que era solo Ellie, una estudiante de derecho con grandes sueños y secretos aún más grandes. Esa noche, el sueño era un lujo lejano. Cada crujido de su casa, cada sirena lejana, le provocaba una sacudida de adrenalina. Repasó los casos de su carrera, buscando un rostro, un nombre, una pista que pudiera conectar con el sello del cuervo. Era Marcus Thorne, el jefe de la mafia que había encerrado de por vida hace una década. Había jurado venganza, pero su estilo era brutal, no teatral. O quizás era alguien del complicado caso de fraude corporativo del año pasado. Un mundo de humo, espejos y figuras sombrías. No, esto parecía más personal. El almacén del Muelle 4. Ese lugar tenía un significado específico y potente. Al día siguiente en el tribunal, su concentración estaba destrozada. Se encontró mirando los rostros de los acusados, los abogados, el jurado, preguntándose si uno de ellos estaba detrás de la tarjeta. El mundo estructurado de la ley, que antes era su escudo, ahora parecía una jaula rodeada de depredadores invisibles. Ben notó su distracción. ¿Se encuentra bien, su señoría?, preguntó, con la voz teñida de preocupación. Ella forzó una sonrisa. Solo un dolor de cabeza. Ben en una semana larga. Pero no era un dolor de cabeza, era una historia de fantasmas y ella era la atormentada. El mensaje era un ultimátum, no una invitación. Ignorarlo no era una opción. Quienquiera que lo enviara sabía algo sobre ella, algo que podría desentrañar su vida, su carrera, todo lo que había construido. La tarjeta era una jugada de poder, una demostración de que podían alcanzarla en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso en la supuesta seguridad
de su propio despacho. Era una jueza, un símbolo del poder del sistema, pero se sentía completamente impotente. A medida que avanzaba la semana, la presión psicológica aumentaba. Llegó otra tarjeta, esta vez deslizada por debajo de la puerta de su oficina, sin sobre, sin sello, solo la misma caligrafía elegante. No confundas nuestra paciencia con debilidad. Sabemos lo que hiciste en el muelle. La amenaza ya no era implícita, era explícita. El pánico comenzó a arañar los bordes de su compostura. ¿Qué creían que había hecho? El recuerdo era un borrón de sombras y gritos. Una noche caótica que ella y sus amigos habían jurado olvidar. Pensó en su antiguo grupo de estudio de la Facultad de Derecho Leo, ahora un abogado corporativo de altos vuelos en Nueva York. Sarah, una dedicada defensora pública, y Julian. Nadie había sabido nada de Julian en años. Eran los únicos que sabían lo de aquella noche en el muelle. ¿Podría uno de ellos estar haciendo esto? Parecía imposible. Habían hecho un pacto de silencio, nacido del terror compartido y la locura juvenil. El día de la reunión llegó envuelto en un cielo gris y lluvioso que reflejaba el estado de ánimo de Eleanor. Canceló sus citas de la tarde, diciéndole a Ben que no se sentía bien. Pasó las horas paseando por su estudio en casa, la tarjeta un peso frío en su bolsillo. Ir a la policía estaba fuera de discusión. ¿Qué diría? Me ha convocado un fantasma de mi pasado a un almacén espeluznante. Pensarían que estaba perdiendo la cabeza. Y lo que es más importante, una investigación oficial podría desenterrar el mismo secreto que intentaba proteger. Estaba atrapada. Toda su carrera se había construido sobre los cimientos de la ley, sobre las pruebas y el debido proceso. Pero esto era algo completamente diferente. Esto era un juicio por un acusador desconocido, sin reglas de prueba y sin derecho a un abogado. El veredicto, temía, ya estaba decidido. A medida que se acercaba la medianoche, Eleanor Vance tomó una decisión. No iría como una víctima. Era una jueza. Se enfrentaría a su acusador, escucharía los cargos y dictaría su propia sentencia. Se puso un abrigo oscuro, renunciando a cualquier arma. Su intelecto y su valor siempre habían sido sus mayores bazas. Esta noche serían su única defensa. Conduciendo hacia el paseo marítimo, las luces de la ciudad se veían borrosas a través del parabrisas manchado por la lluvia. Las calles familiares dieron paso a la penumbra industrial del distrito portuario. El aire se volvió denso con el olor a sal y a descomposición. El almacén del muelle 4 surgió de la oscuridad, una silueta esquelética contra el cielo tormentoso. Tenía el mismo aspecto que recordaban abandonado, olvidado, un lugar donde los secretos van a morir. O quizás a resucitar. Aparcó el coche a una manzana de distancia y caminó. El rítmico golpeteo de sus tacones sobre el pavimento mojado era el único sonido, además de la lluvia. La gran puerta metálica del almacén estaba ligeramente entreabierta, una boca oscura que la invitaba a entrar. Respirando hondo, la jueza Eleanor Vance la abrió y salió de la luz, dejando atrás la ley mientras se adentraba en la oscuridad para enfrentarse a su pasado. El juicio estaba a punto de comenzar. Había nacido en un mundo de sombras, un lugar donde el sol
parecía luchar por atravesar las sucias ventanas de su diminuto apartamento. La vida de Elara era un tapiz tejido con hilos de lucha y necesidad. Sus padres, fantasmas de un pasado que apenas recordaba, no le habían dejado más que un legado de deudas y el peso aplastante de su ausencia. A los 19 años, compaginaba 3 trabajos sin futuro, cada uno de los cuales le minaba el espíritu, dejándola más agotada que el anterior. Servía café a gente que nunca la veía, reponía estanterías en una tienda donde no podía permitirse ni un solo artículo y limpiaba oficinas a altas horas de la noche, una figura solitaria en un mundo que dormía. Su sueño, un frágil parpadeo en la tormenta de su realidad, era ser artista. Dibujaba en trozos de papel, en servilletas, en el reverso de los recibos, capturando la belleza fugaz que encontraba en las grietas de su mundo de hormigón. Pero los materiales de arte eran un lujo y el tiempo una moneda que no poseía. Cada céntimo que ganaba se destinaba al alquiler, a las escasas raciones de comida que la mantenían en pie y a la omnipresente montaña de facturas. La esperanza se estaba convirtiendo en un recuerdo lejano. Una tarde lluviosa, mientras corría de un trabajo a otro, un mareo la hizo tropezar. El mundo se inclinó, las farolas se convirtieron en rayas doradas. Se desplomó contra una pared de ladrillo con la respiración entrecortada. Fue entonces cuando apareció, como un ángel saliendo de la niebla. Se llamaba Serapina. Era estudiante de medicina. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y una inquietante calma analítica. Ayudó a Elara a ponerse de pie. Su tacto era a la vez suave y firme. Serafina le compró una comida caliente, escuchando la historia de Elara sin una pizca de lástima, solo con una concentración silenciosa e intensa. Mientras Elara hablaba, sintió una extraña sensación de liberación, como si estuviera curando una herida que se había infectado durante años. Serapina no ofreció tópicos ni consuelos vacíos. En cambio, le hizo una proposición. Era simple, dijo, y lucrativa. Un estudio de investigación médica. Se estaba probando un nuevo fármaco diseñado para mejorar la función cognitiva y la resistencia física. Los participantes debían ser sanos, jóvenes y resistentes. La compensación era asombrosa, suficiente para saldar las deudas de Elara y darle el nuevo comienzo que ansiaba desesperadamente. Suficiente para comprar por fin lienzos y pinturas. Había una trampa, por supuesto, Anne siempre la había. Los efectos secundarios eran desconocidos. Serapina fue sincera al respecto. Hay riesgos, admitió, con voz baja y uniforme. Nos adentramos en territorio inexplorado, pero las posibles recompensas cambian la vida. Le entregó a Elara una tarjeta de visita blanca e impecable con solo un número de teléfono y la dirección de una clínica privada. Piénsalo, dijo, su mirada fija en la de Elara. Esta podría ser tu salida, tu única oportunidad de volver a pintar tu mundo. Durante días, Elara luchó con la oferta. La tarjeta le pesaba en el bolsillo, una muestra de una peligrosa tentación. Le dolía el cuerpo, tenía la mente cansada y las paredes de su diminuto apartamento parecían cerrarse sobre ella. Los bocetos que hacía eran oscuros, llenos de ángulos agudos y figuras desesperadas. La esperanza que Serafina había encendido estaba en guerra con un miedo profundo e instintivo. El mundo que conocía era sombrío, pero predecible. Este nuevo camino era un vacío. Finalmente, impulsada por una desesperación que eclipsaba su miedo, hizo la llamada. La clínica era estéril y moderna, un marcado contraste con la decadencia de su propio ver. Estaba
en silencio, casi de forma antinatural. Serafina la recibió con una cálida sonrisa, pero sus ojos eran todo negocios. Tras una serie de exámenes físicos y psicológicos, Ilara fue considerada una candidata perfecta. El médico a cargo, un hombre llamado Dr. Alistair Finch, era carismático y tranquilizador. Habló de progreso, de superar los límites del potencial humano. Hizo que todo sonara como una empresa noble, una contribución a la ciencia. La primera inyección fue fría, un ligero escozor que se desvaneció rápidamente. En cuestión de horas, Ilara sintió un cambio. La fatiga crónica que la había atormentado durante años se evaporó. Su mente se sentía más aguda, más clara. Trabajó sus turnos con una energía que no había sentido desde la infancia. Por la noche, en lugar de desplomarse en la cama, dibujaba. Sus manos se movían con una precisión recién descubierta. Su imaginación rebosaba de colores vibrantes e ideas audaces. Fue eufórico. Se sentía poderosa, viva, renacida. El dinero empezó a llegar, y por primera vez, Ilara pudo respirar. Pagó el alquiler a tiempo, compró comida sin calcular cada céntimo, e incluso dejó 2 de sus trabajos. Entró en una tienda de artículos de arte y compró todo lo que siempre había soñado: lienzos, óleos, un caballete adecuado. Su pequeño apartamento empezó a llenarse de luz y color. Sus cuadros, un testimonio de su nueva realidad. Pero las sombras no habían desaparecido, simplemente se habían retirado. Pronto, los efectos secundarios comenzaron a manifestarse. Empezó con el insomnio. Se quedaba despierta durante horas, con la mente acelerada, incapaz de desconectar. Luego vinieron los dolores de cabeza agudos y punzantes que la dejaban desorientada. Sus sentidos agudizados se convirtieron en una maldición. El ruido de la ciudad era un rugido ensordecedor. Las luces eran cegadoramente brillantes. Empezó a ver cosas. En la periferia de su visión formas parpadeantes, movimientos fugaces. Intentó hablar con Serafina, pero sus llamadas no obtuvieron respuesta. Cuando fue a la clínica, una recepcionista de rostro severo le dijo que el Dr. Finch no estaba disponible. El pánico comenzó a arañar los bordes de su recién descubierta confianza. Una noche, se despertó y descubrió que había pintado algo aterrador. En el lienzo había un rostro distorsionado y gritando, con los ojos muy abiertos por un horror que reconoció como propio. No recordaba haberlo pintado. Su mundo empezaba a fracturarse. ¿Era este el precio de su nueva vida? ¿Estaba perdiendo la cabeza? La droga que había sido su salvación se estaba convirtiendo ahora en su verdugo. Empezó a investigar la clínica usando su agudizada concentración para indagar en sus antecedentes. Lo que descubrió fue horrible. La empresa que financiaba la investigación, Omnigen, tenía un oscuro historial de experimentos poco éticos. Ensayos anteriores habían terminado en desastre, con participantes que sufrían daños psicológicos permanentes o algo peor. Ilara se dio cuenta de que no era una participante en un estudio, era una rata de laboratorio en un experimento secreto e ilegal. El Dr. Finch no era un pionero, era un monstruo escondido detrás de una fachada encantadora y serafina. ¿Era una víctima o una cómplice voluntaria? La respuesta llegó durante una visita nocturna a la ahora abandonada clínica. Encontró archivos, registros de otros participantes, sus historias reflejando su propio descenso al caos, y entonces encontró su propio archivo, garabateadas en los márgenes, con la pulcra letra de Serafina, había notas. El sujeto 12 muestra una alta resiliencia, pero una creciente paranoia. Vigilar la crisis psicológica. Proceder
con precaución. La traición la golpeó más fuerte que cualquier efecto secundario físico. La única persona que le había mostrado amabilidad la había estado observando, catalogando su sufrimiento como un científico que estudia un insecto. Armada con este terrible conocimiento, Elara supo que no podía simplemente huir. Tenía que exponerlos. Ya no luchaba solo por su vida, sino por las vidas de otros que podrían ser atraídos a la misma trampa. El enfrentamiento final tuvo lugar en el laboratorio privado del Dr. Finch, un lugar escondido en las profundidades de la torre Omnigen. Lara, usando las mismas habilidades que la droga le había dado, los sentidos agudizados, la mente estratégica, se infiltró en las instalaciones, encontró a Serapina allí, preparando otra dosis. La compostura del estudiante de medicina finalmente se quebró. Las lágrimas corrían por su rostro mientras confesaba. Su familia estaba endeudada con Omnigen. La habían obligado a hacer esto, usándola como reclutadora, una trampa de miel para los desesperados y los olvidados. Justo en ese momento, entró el Dr. Finch. No estaba enfadado, estaba decepcionado, como si un experimento preciado se hubiera contaminado. Explicó su visión con un desapego escalofriante, un mundo donde la debilidad humana pudiera ser eliminada, donde personas como Elara pudieran ser optimizadas. No la veía como una persona, sino como un prototipo. Mientras se movía para sujetarla, la droga recorrió el sistema de Elara. Su instinto de supervivencia, amplificado y agudizado, tomó el control. La lucha que siguió fue un borrón de movimiento y caos. Al final, Elara logró activar el sistema de emergencia del laboratorio, transmitiendo todos los datos incriminatorios del Dr. Finch al público. Mientras sonaban las alarmas y las fuerzas de seguridad se acercaban, ella se paró sobre un Finch derrotado, no con triunfo, sino con una profunda tristeza. Había ganado, pero el coste era incalculable. La droga seguía en su sistema, una parte permanente de ella. Su vida nunca volvería a ser normal. Después, Omnigen fue desmantelada y el Dr. Finch fue llevado ante la justicia. Serafina, a cambio de su testimonio, recibió una sentencia más leve. Lara, ahora una persona de interés público, desapareció del foco de atención. Se mudó a un pueblo tranquilo junto al mar. Un lugar donde el ruido del mundo era silenciado por el sonido de las olas. Siguió pintando su arte, ahora una compleja mezcla de belleza sobrecogedora y oscuridad inquietante. Su obra se hizo famosa, celebrada por su emoción cruda y su profundidad inquietante. Nadie conocía la historia detrás del artista. Solo veían al genio brillante y atormentado. Lara había escapado de su antigua vida, pero ahora era prisionera de una nueva. Tenía la libertad que siempre quiso, pero era una libertad manchada por lo mismo que la había liberado. Era una paradoja viviente, una obra maestra pintada con los colores de la esperanza y la desesperación. Su mundo era finalmente suyo, pero siempre vería su hermosa y aterradora verdad a través de ojos alterados. ¿Alguna vez te has enfrentado a una decisión que podría cambiar tu vida para siempre? Me refiero a una verdadera encrucijada en la que todos los caminos parecen aterradores. Hoy nos sumergimos en una historia que te sitúa en medio de una de esas elecciones imposibles. Imagina esto: han 5 mujeres, 5 amigas, sus vidas destrozadas por un único y traumático suceso. El aire está cargado de pánico, sus corazones laten con fuerza y tienen que tomar una decisión. Ahora mismo, llaman a la policía y confían en el sistema, o desaparecen dejando atrás todo lo que han conocido. Esto no es solo una historia, es un
laberinto moral. Exploraremos el intenso debate que se desata entre ellas. Por un lado tienes la voz de la razón, suplicándoles que hagan lo correcto, que afronten las consecuencias por muy graves que sean. Argumentan que huir solo empeorará las cosas, que la justicia, por muy imperfecta que sea, es su única opción real. Puedes sentir su desesperación, su creencia de que la honestidad es la única manera de encontrar la paz. Incluso si eso significa años entre rejas, pintan un cuadro de una vida a la fuga, una vida de miedo constante, mirando por encima del hombro una prisión sin muros. Pero entonces, otra voz se alza poderosa y persuasiva. Es Valentina. No solo está asustada, es una pragmática. Mira a sus amigas, ve sus brillantes futuros, carreras, familias, sueños, y lo ve todo convertido en polvo. Sostiene que el sistema no las verá como víctimas, las verá como criminales. Pinta un cuadro muy diferente, una batalla legal que agotará sus finanzas, arruinará sus reputaciones y en última instancia les robará la libertad. La súplica de Valentina no es para escapar de la culpa, es para sobrevivir. Cree que no pueden permitirse el lujo de apostar por un sistema que podría no entender, que podría no ser justo. El núcleo de su conflicto es la confianza. Confían en que el sistema legal vea la verdad de lo que pasó, o confían las unas en las otras, haciendo un pacto para desaparecer y protegerse mutuamente en una vida nueva e incierta. Es una pregunta apasionante. Vemos amistades puestas a prueba hasta sus límites absolutos. Los lazos que una vez las unieron ahora empiezan a deshilacharse bajo la inmensa presión. Cada discusión, cada lágrima, cada momento de silencio está lleno del peso de su futuro colectivo. Cada mujer tiene que mirar en su interior y decidir qué está dispuesta a sacrificar. Analicemos lo que está en juego. Para las que quieren llamar a la policía, se trata de limpiar su conciencia, de aferrarse a una apariencia de vida normal, aunque sea entre rejas. Temen más lo desconocido que un castigo predecible, aunque duro. Para ellas, una vida de mentiras es una sentencia más pesada que la que cualquier juez podría imponer. Piensan en sus familias, en la vergüenza y el escándalo, pero creen que la verdad con el tiempo las hará libres en un sentido espiritual, sí, no, literal. Valentina, por otro lado, se centra en el futuro. Es la líder que da un paso al frente cuando todo se desmorona. No es una villana, es una protectora. Las obliga a enfrentarse a la brutal realidad de su situación. Les pide que se imaginen sus fotos policiales en las noticias, a sus familias acosadas por los medios, sus sueños evaporándose. Su plan de huir no es un acto de cobardía, es un riesgo calculado, un intento desesperado de preservar lo que queda de sus vidas. Sostiene que pueden empezar de nuevo en otro lugar donde nadie conozca su pasado. Borrón y cuenta nueva. Pero ¿está una pizarra realmente limpia cuando se construye sobre una base de secretos? Esta historia nos obliga a hacernos algunas preguntas increíblemente difíciles. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Arriesgarías la cárcel por una conciencia tranquila o huirías para salvar tu futuro? Es fácil juzgar desde fuera, pero cuando estás en el ojo del huracán, las líneas entre lo correcto y lo incorrecto se vuelven increíblemente borrosas. El instinto de autoconservación es una fuerza poderosa. ¿Se puede culpar a alguien por elegir salvarse a sí mismo y a sus amigos, aunque eso signifique infringir la ley? Analizaremos la psicología de cada personaje, la que está paralizada por el miedo, incapaz de tomar ninguna decisión, la que está carcomida por la culpa, convencida de que merece ser castigada,
la que intenta ser la mediadora, tratando desesperadamente de encontrar un compromiso donde no existe. Y, por supuesto, Valentina, la líder reticente, que carga sobre sus hombros el peso de su destino colectivo. Su fuerza es a la vez admirable y aterradora. Está dispuesta a hacer lo que sea para proteger a sus amigas, pero ¿las está conduciendo a la salvación o a un tipo diferente de condenación? Esta historia es una clase magistral de tensión y ambigüedad moral. No hay respuestas fáciles aquí. A medida que pasan los minutos, la presión, hay que tomar una decisión. Cada segundo que pasa aumenta el riesgo de que las descubran. El sonido de una sirena lejana podría ser su salvación o su perdición. La elección que tomen no solo definirá el resto de sus vidas, sino que también redefinirá quiénes son como personas. ¿Son víctimas, supervivientes, fugitivas o todo lo anterior? Piensa en el efecto dominó de su decisión. Si huyen, no se trata solo de ellas. Se trata de las familias que dejan atrás, las preguntas que nunca serán respondidas, el vacío que crearán. Si se quedan, se trata de los años que perderán, el trauma de un juicio y la etiqueta de condenadas que las seguirá para siempre. Es una elección entre dos tipos de prisiones, una de barrotes de acero y otra de miedo y secretos. ¿Cuál es peor? Te invitamos a unirte a este debate. Mientras recorremos esta increíble historia, piensa en tu propia brújula moral. ¿Cuál es el verdadero significado de la justicia? ¿Y hasta dónde llegarías para proteger a las personas que amas y el futuro que siempre has soñado? Es una narración poderosa que te acompañará mucho después de que hayas terminado de verla. Entonces, ¿qué piensas? ¿Equipo huir o equipo afrontar las consecuencias? ¿Has oído alguna vez la historia de las 5 mujeres? No es un cuento de hadas, sino una historia susurrada a través de generaciones, un testimonio del increíble poder de la amistad. Esta es la leyenda del pacto de las 5 mujeres. Todo comenzó en un pequeño y tranquilo pueblo, un lugar donde todos se conocían y los secretos eran difíciles de guardar. Sin embargo, 5 jóvenes, Elara, Lira, Serapina, Mevi, Corine, lograron forjar un vínculo tan profundo que era casi mágico. Eran diferentes en todos los sentidos imaginables. Elara era la erudita, con la nariz siempre metida en un libro. Lyra era la artista, con los dedos manchados de pintura y los ojos que veían el mundo en tonos vibrantes. Serafina era la sanadora, con un toque suave y un conocimiento intuitivo de hierbas y remedios. Maeve, la aventurera, era salvaje e intrépida, con un espíritu que anhelaba lo desconocido. Y luego estaba Corine, el corazón del grupo, cuya empatía y amabilidad las unía a todas. Una tarde de verano, mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y morado, se reunieron en su lugar secreto en un antiguo y extenso roble al borde del bosque. Era una noche de transición. Estaban en el umbral de la edad adulta y el mundo las estaba llevando en diferentes direcciones. Elara tenía una beca para una universidad lejana. Maeve estaba planeando una expedición a tierras inexploradas. El futuro, que una vez fue un sueño compartido, ahora era una serie de caminos divergentes. Un sentimiento de melancolía flotaba en el aire. Fue Corinne quien habló primero, con voz suave pero firme. Propuso no solo una promesa de mantenerse en contacto, sino algo más profundo. Un voto de llevar un pedazo de cada una, sin importar a dónde las llevara la vida. Apoyar los sueños de las demás como si fueran propios. Celebrar sus triunfos y ser un faro de esperanza
durante sus luchas. Bajo la luz de una luna llena creciente, sellaron su pacto. Cada mujer ofreció una pequeña muestra. Elara dio una sola flor prensada de un libro raro. Lyra ofreció una pequeña piedra lisa que había pintado con 5 círculos entrelazados. Serafina contribuyó con un pequeño frasco de aceite de lavanda calmante. Maeve añadió una pluma de un águila que había visto en una caminata en solitario. Y Corinne presentó un relicario de plata vacío, para que lo llenaran con futuros recuerdos. Enterraron estas muestras en la base del roble, un ancla física para su vínculo espiritual. Esto no era solo una promesa, era una energía que estaban creando, una fuente compartida de fortaleza. Los años que siguieron pusieron a prueba su pacto de maneras que nunca podrían haber imaginado. Elara, rodeada por la atmósfera severa y competitiva de su universidad, se sentía aislada y abrumada. La presión por tener éxito era inmensa y comenzó a dudar de sus propias habilidades. Una noche, a punto de rendirse, recibió un paquete. Dentro había un hermoso lienzo pintado a mano por Liro, que las representaba a las 5 bajo el roble. En el marco había una nota de Corinne que decía: «Tu luz es más brillante de lo que crees». La vemos incluso desde lejos. Fue el empujón que necesitaba. Elara no solo se graduó, se destacó, convirtiéndose en una respetada historiadora. Mientras tanto, Maeve estaba en lo profundo de una selva densa e implacable, su expedición golpeada por una serie incesante de desgracias. Sus suministros estaban disminuyendo y uno de los miembros de su equipo había enfermado. La desesperación comenzó a instalarse. Una noche, acurrucada junto a un pequeño fuego, sacó la pluma de águila. Mientras la sostenía, recordó la sensación de libertad y fuerza que sintió cuando la encontró. Recordó a sus amigos creyendo en ella, llamándola su intrépida aventurera. Ese recuerdo reavivó su espíritu, reunió a su equipo, usó sus conocimientos para encontrar plantas comestibles y una fuente de agua limpia, y los guió a salvo fuera de la selva. Su viaje se convirtió en una legendaria historia de supervivencia y liderazgo. El camino de Lyra fue de lucha creativa. Se mudó a una ciudad bulliciosa, con la esperanza de dejar su huella como artista, pero la ciudad era indiferente. Las cartas de rechazo se acumulaban y sus lienzos vibrantes comenzaron a sentirse opacos y sin vida. Estaba perdiendo su inspiración, la esencia misma de quién era. Justo cuando consideraba empacarlo todo, llegó una carta de Serafina. No solo contenía palabras de aliento, sino también una mezcla de hierbas secas. Las instrucciones decían que lo preparara como un té para aclarar la mente y abrir el corazón. El aroma le recordó la presencia tranquila de Serafina. Con la mente despejada, miró su trabajo con nuevos ojos y recordó por qué empezó a pintar para compartir la belleza que veía en el mundo. Comenzó a pintar para sí misma de nuevo y pronto su trabajo auténtico y apasionado llamó la atención de un galerista. Serafina, la sanadora, enfrentó su propia prueba. Una extraña enfermedad se extendió por su pueblo, desconcertando a los médicos locales. Trabajó incansablemente, usando sus conocimientos para aliviar los síntomas y consolar a los enfermos, pero estaba agotada y se sentía impotente mientras la enfermedad persistía. Sintió el peso de toda su comunidad sobre sus hombros. Un día llegó un paquete de Elara Ann. Era un libro antiguo encuadernado en cuero. Dentro
Elara había marcado pasajes de textos antiguos que describían aflicciones similares y remedios olvidados. Fue el gran avance que Serapina necesitaba. Combinando su curación intuitiva con la investigación de Elara, desarrolló un tratamiento que ayudó a su comunidad a recuperarse. Y Corinne, el corazón del grupo, enfrentó quizás la batalla más silenciosa de todas. Mientras sus amigas conquistaban el mundo, ella se quedó en su pueblo natal, cuidando a sus padres enfermos. Celebraba sus éxitos desde lejos, con el corazón lleno de orgullo, pero una soledad silenciosa comenzó a invadir su vida. Se sintió abandonada. Nunca se quejó, siempre mostrando una cara valiente en sus cartas. Pero sus amigos la conocían mejor que eso. Una tarde de otoño, mientras las hojas se volvían doradas, escuchó un golpe en su puerta. Cuando la abrió, encontró no a una, sino a sus 4 amigas en su puerta. Elara, Maeve, Lyra y Serapina. Todas habían vuelto. Vieron el cansancio en sus ojos que tanto intentaba ocultar. No habían vuelto con consejos o tópicos. Volvieron con su presencia. Durante una semana entera, la ayudaron a cuidar a sus padres. Cocinaron para ella, la escucharon y simplemente se sentaron con ella en un silencio reconfortante. Le recordaron que su fuerza silenciosa, su amor y apoyo inquebrantables, era la base de su pacto. Su papel no era pequeño ni olvidado. Era el ancla que las había mantenido a todas con los pies en la tierra. Los años se convirtieron en décadas. Las 5 mujeres vivieron vidas plenas y ricas, marcadas por alegrías increíbles y penas profundas. Navegaron por carreras, amor, pérdidas y la simple y hermosa complejidad de la vida. A pesar de todo, su pacto permaneció intacto. Ya no se trataba de grandes gestos, estaban las llamadas semanales, las fotos compartidas, las miradas cómplices en una habitación llena de gente durante su reunión anual bajo el viejo roble. Su historia se convirtió en una leyenda silenciosa en su pueblo. La gente las veía ahora con canas y arrugas de risa alrededor de los ojos, y veían más que solo a 5 viejas amigas. Vieron un ejemplo vivo de lo que significa apoyarse de verdad unas a otras. El pacto de las 5 mujeres no se trataba de magia o muestras. Se trataba de una elección, la elección de invertir unas en otras, de creer unas en otras y de amarse incondicionalmente a través del tiempo y la distancia. Su historia nos enseña que la verdadera amistad es una fuerza activa, es una promesa que hacemos no solo con palabras, sino con nuestras acciones. Se trata de ser la persona que envía la pintura, el libro, la carta o simplemente aparece en la puerta cuando más se la necesita. Es un recordatorio de que no somos islas, somos parte de una constelación y brillamos más juntas. Así que mira a los amigos en tu vida. ¿Qué pactos has hecho, hablados o no? ¿Cómo puede ser el Elara, la Lyra, la Serapina, la Maeve o la Corinne para alguien hoy? Gracias por ver y compartir esta historia conmigo. Si te ha gustado, me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta y suscribirte para más historias que celebran el poder de la conexión humana. Hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es tener una vida en tus manos? Sentir el latido constante de un corazón, no el tuyo, sino uno que tienes la tarea de reparar. Hoy, nos adentramos en el mundo de Ladra. Isabella Rossi, una cirujana cardíaca cuya historia es tan intrincada y poderosa como el órgano que opera. Su viaje no trata solo de bisturís y suturas, es una profunda exploración de la empatía, la resiliencia y la conexión humana que late en el núcleo de la medicina. Ladra Rossi no siempre soñó con el quirófano. De niña, su mundo estaba lleno de arte y música. Veía la belleza en la complejidad, un rasgo que más tarde definiría su carrera quirúrgica. Su camino hacia la medicina fue inesperado.
provocado por una crisis de salud familiar que la enfrentó a la fragilidad de la vida. Fue en los pasillos estériles y silenciosos de un hospital donde encontró su verdadera vocación, no solo solucionar un problema, sino restaurar una vida, una familia o un futuro. Sus días comienzan antes de que salga el sol. Un ritual silencioso de revisar los expedientes de los pacientes, cada uno una historia esperando su próximo capítulo. Cuando se prepara para la cirugía, una sensación de calma y concentración desciende. El quirófano, un lugar de alta tensión para la mayoría, se convierte en su santuario. Aquí, rodeada de su dedicado equipo, cada movimiento es preciso, cada decisión es crítica. A menudo dice que la cirugía es un deporte de equipo, una sinfonía donde cada instrumento debe tocar su parte a la perfección. Uno de sus casos más memorables fue el de un joven padre llamado Leo, cuyo corazón fallaba rápidamente. Estaba demasiado débil para un trasplante tradicional. Las probabilidades estaban en su contra. Ladrar Rossi y su equipo decidieron intentar un procedimiento innovador, uno que solo había tenido éxito un puñado de veces. La cirugía fue agotadora, duró más de 12 horas, hubo momentos de duda, momentos en que el ritmo del monitor flaqueó, enviando una ola de tensión por la sala. Pero las manos de Isabella se mantuvieron firmes, su mente aguda. No solo estaba reparando un órgano, estaba luchando para que la hija de Liu recuperara a su padre. Y cuando se colocó el último punto y el corazón de Liu comenzó a latir con fuerza por sí solo, el suspiro colectivo de alivio en la sala fue un sonido más hermoso que cualquier sinfonía. Ver a Liu salir del hospital semanas después, de la mano de su hija, fue el momento que reafirmó todo para la doctora Rossi. Son estos momentos, explica, los que la impulsan a través de las largas horas y la inmensa presión. Son las historias humanas detrás de los expedientes médicos. Es el marido esperando ansiosamente en el vestíbulo, los niños dibujando tarjetas de recuperación. La pura voluntad de vivir que presencia cada día. Pero ser cirujano cardíaco no está exento de un costo emocional. El peso de la responsabilidad es inmenso. Hay días en que, a pesar de sus mejores esfuerzos, el resultado no es el que esperaba. ¿Cómo afronta la pérdida de un paciente? Ladrar Rossi admite que es la parte más difícil de su trabajo. Se permite un momento para llorar, para honrar la vida que se perdió. Pero luego, tiene que compartimentar, volver a levantarse y prepararse para la siguiente persona que la necesita. Es un ciclo de intensos altibajos emocionales. Esta resiliencia, esta capacidad de sobrellevar tanto los triunfos como las angustias, es quizás su habilidad más notable. Ella enfatiza la importancia de la empatía en su campo. No puedes ver solo una válvula enferma o una arteria bloqueada. Dice, tienes que ver a la persona. Tienes que entender sus miedos, sus esperanzas. Estás operando a la madre, al hermano, al hijo de alguien. Este profundo sentido de conexión es lo que separa a un buen cirujano de uno excelente. Es el hilo invisible que une sus manos al corazón del paciente, que hace ladrar Rossi cuando no está. Reparando corazones, vuelve a su primer amor, el arte. Pinta, encontrando un tipo diferente de liberación y precisión en el lienzo. Los colores vibrantes y los trazos audaces contrastan con el blanco estéril del hospital. Es su forma de procesar la intensidad de su trabajo, de reconectarse consigo misma fuera de la persona de Ladrar Rossi. Este equilibrio, cree ella, es crucial para la longevidad y el bienestar en una profesión tan exigente. También es mentora de jóvenes estudiantes de medicina, especialmente mujeres, animándolas a romper barreras en un campo todavía dominado por hombres. Les dice que sus perspectivas únicas y su inteligencia emocional no son debilidades, sino fortalezas poderosas. La historia de Ladrar Rossi nos enseña que el corazón es más que un simple músculo que bombea sangre. Es el centro mismo de nuestro ser, la sede de nuestras emociones, nuestro amor y nuestro coraje. El trabajo que hace es un testimonio de lo que la humanidad es capaz, combinar una ciencia brillante con una compasión profunda. No es solo una doctora que opera corazones, es una guardiana del ritmo más preciado de la vida. Una restauradora de la esperanza y una inspiración para todos nosotros. Sus manos pueden estar arreglando un órgano físico, pero su trabajo toca el alma misma de sus pacientes y sus familias. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a la vida de una cirujana cardíaca. Si la historia de Ladrar Rossi te ha inspirado tanto como a nosotros, pulsa el botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal para más historias increíbles. Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios a continuación. ¿Quién es alguien que te inspira? Hasta la próxima, mantente curioso. Imagínate esto, tienes 16 años y una noticia cambia tu mundo para siempre. Estás embarazada. Este fue el punto de partida para Lily, una joven que, enfrentada a una decisión que la aterraba, encontró una fuerza que no sabía que tenía. Hoy vamos a contar su historia. La historia de cómo una adolescente asustada se convirtió en la esperanza de muchas otras.
Lily creció en un ambiente donde se esperaba que siguiera un camino muy tradicional: estudiar, encontrar un buen trabajo, casarse. Pero la vida tenía otros planes. Cuando el test de embarazo dio positivo, el miedo fue su primera reacción. Miedo a la reacción de sus padres, a la decepción de sus amigos, al juicio de la sociedad. Pensó que su futuro se había desmoronado, que todos sus sueños se habían hecho añicos. En esos primeros días, se sintió completamente sola, atrapada en un secreto que la consumía. La primera persona a la que se lo contó fue a su mejor amiga, quien, en lugar de juzgarla, la abrazó y le dijo que estarían juntas en esto. Ese pequeño acto de apoyo fue como un faro en medio de una tormenta. Le dio el coraje para hablar con sus padres. La conversación fue difícil, llena de lágrimas y palabras que dolían. Pero al final del día, el amor de su familia prevaleció sobre la decepción inicial. Decidieron apoyarla, sin importar la decisión que tomara. Fue en ese momento cuando Lily empezó a investigar sus opciones. Se dio cuenta de la abrumadora cantidad de información, a menudo contradictoria y cargada de prejuicios, que existía en Internet. Sintió la presión de opiniones ajenas, de personas que no conocían su situación, pero se sentían con el derecho de decirle qué hacer con su cuerpo y su vida. Fue un periodo de profunda confusión y angustia. Finalmente, después de muchas noches sin dormir y conversaciones honestas consigo misma, Lily tomó una decisión que era solo suya, basada en lo que sentía correcto para su futuro y su bienestar. No fue fácil, pero sintió una paz que no había experimentado en semanas. Sin embargo, el camino no terminó ahí. El proceso la dejó con cicatrices emocionales y una sensación de aislamiento. Se dio cuenta de que no había un espacio seguro donde las jóvenes como ella pudieran hablar abiertamente, sin miedo a ser juzgadas. Y ahí es donde nació una idea. ¿Y si ella creaba ese espacio? ¿Y si usaba su propia experiencia, su dolor y su resiliencia para ayudar a otras que estaban pasando por lo mismo? Sabía que no podía cambiar su pasado, pero quizás podría cambiar el futuro para alguien más. Con esta nueva misión, Lily comenzó a trabajar. Empezó de forma modesta, creando un pequeño blog donde compartía su historia de forma anónima. Escribía sobre sus miedos, sus dudas, el proceso de tomar su decisión y cómo estaba aprendiendo a sanar. No esperaba mucho, quizás solo que alguien, en algún lugar, la leyera y se sintiera un poco menos sola. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Empezaron a llegar correos electrónicos de chicas de todo el país, incluso de otros países. Chicas que se sentían exactamente como ella se había sentido, asustadas, solas y sin nadie con quien hablar. Le contaban sus historias, le pedían consejo, o simplemente le daban las gracias por hacerlas sentir vistas. Lily respondía a cada mensaje, compartiendo no solo información, sino también empatía y compasión. Se dio cuenta de que había tocado una fibra sensible. La necesidad era mucho más grande de lo que jamás había imaginado. El blog anónimo se transformó en algo más grande. Con la ayuda de un par de amigas y voluntarios que se sintieron inspirados por su causa, Lily fundó una organización sin fines de lucro. La llamaron el Refugio de Lily, un nombre que simbolizaba el espacio seguro que ella misma había anhelado. La misión de la organización era clara: proporcionar apoyo emocional, información imparcial y un sentido de comunidad a las adolescentes que enfrentaban embarazos no planificados. No se trataba de decirles qué hacer, sino de empoderarlas para que tomaran sus propias decisiones informadas, cualquiera que fuera. Empezaron a organizar grupos de apoyo en línea, moderados por consejeras capacitadas. Crearon una línea de ayuda confidencial que funcionaba las 24 horas del día. Desarrollaron recursos educativos para escuelas, hablando sobre salud, consentimiento y la importancia de la toma de decisiones responsables. Su enfoque siempre fue positivo y sin juicios. Por supuesto, el camino no fue fácil. Se encontraron con críticas y oposición de grupos que no estaban de acuerdo con su enfoque de empoderamiento. Hubo momentos en que Lily dudó, preguntándose si realmente estaba haciendo una diferencia. Pero entonces leía un testimonio de una chica que decía que el refugio de Lily le había salvado la vida, que le había dado la fuerza para seguir adelante, y recordaba por qué había empezado todo. Una de las historias más conmovedoras es la de Ana, una joven de 17 años que los contactó en plena crisis. Estaba a punto de abandonar la escuela, convencida de que su vida había terminado. A través de la línea de ayuda, habló con una consejera que simplemente la escuchó. Luego se unió a un grupo de apoyo en línea y conoció a otras chicas que entendían perfectamente por lo que estaba pasando. Por primera vez en meses, Ana no se sintió como un error. Con el apoyo de la organización, habló con su familia, exploró sus opciones y decidió continuar con sus estudios a través de un programa en línea. Hoy, Ana está en la universidad estudiando para ser trabajadora social. Inspirada por la ayuda que recibió. Historias como la de Ana hay cientos.
Cada una es un recordatorio del poder de la empatía. Lily, la chica de 16 años que una vez se sintió perdida, se ha convertido en una líder, una mentora y un faro de esperanza. Ha transformado su propio trauma en una fuerza para el bien, creando una red de seguridad para las que vinieron después de ella. Lo que hace que el trabajo de Lily sea tan poderoso es que ella nunca olvidó cómo se sintió. Recuerda la soledad, el miedo, la vergüenza. Y es esa memoria la que impulsa cada decisión que toma en su organización. Ella no es una extraña que mira desde arriba, es una de ellas. Una superviviente que ahora tiende la mano para ayudar a otras a cruzar el mismo puente difícil que ella una vez cruzó. Su trabajo nos enseña una lección fundamental. A veces, nuestras mayores heridas pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas. La experiencia, que casi la destruye, se convirtió en la base sobre la cual construyó un legado de compasión. Nos muestra que no tenemos que ser definidos por los momentos difíciles de nuestra vida, sino por cómo respondemos a ellos. Lily demostró que una sola persona, armada con empatía y determinación, puede crear un cambio inmenso. No necesitó millones de dólares ni un plan de negocios complejo. Empezó con su propia historia y el deseo de asegurarse de que nadie más tuviera que sentirse tan solo como ella se sintió. La historia de Lily es un llamado a la acción para todos nosotros. Nos invita a mirar a nuestro alrededor, a escuchar con el corazón abierto y a ofrecer apoyo sin juicio a quienes están luchando. Nos recuerda que un simple acto de amabilidad, una palabra de aliento, puede ser el salvavidas que alguien necesita desesperadamente. El refugio de Lily sigue creciendo, ayudando a más y más jóvenes cada año. Y todo comenzó con una chica que decidió transformar su dolor en un propósito. Ella es la prueba viviente de que, al salvar a las que fueron ella, también se salvó a sí misma, encontrando sanación y un sentido a su vida que nunca podría haber imaginado. Si esta historia te ha conmovido, compártela. Nunca sabes quién podría necesitar escucharla. Y si tú, alguien que conoces, está pasando por una situación difícil, recuerda que no estás solo. Hay recursos y personas dispuestas a ayudar. Busca apoyo, habla con alguien de confianza. A veces, el primer paso es el más difícil, pero también es el más importante. Gracias por acompañarnos en este viaje y por escuchar la increíble historia de Lily. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte para más historias que inspiran. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando una madre se va? No solo por un día o una semana, sino para siempre. Es una historia que no solemos escuchar, una narrativa que normalmente se susurra, no se proclama. Hoy vamos a hablar de ello, no para juzgar, sino para entender. Esta es la historia de Sarah y su madre, Eleanor. Los recuerdos de la infancia de Sarah son como un álbum de fotografías descolorido. Las primeras páginas están llenas de colores vibrantes, picnics en el parque, cuentos antes de dormir leídos con una voz suave y tranquilizadora. El olor a galletas recién horneadas llenando la casa. Eleanor era el sol en el pequeño universo de Sarah. Era enérgica, creativa y su risa fue la banda sonora de los primeros 7 años de Sarah. Pintaba murales en las paredes de la habitación de Sarah, construía elaborados fuertes con mantas y sillas, y le enseñó a encontrar constelaciones en el cielo nocturno. Para la joven Sarah, su madre era mágica, pero incluso un niño puede sentir cuando el tiempo está a punto de cambiar. La risa comenzó a desvanecerse, reemplazada por largas y silenciosas tardes. Los colores vibrantes de su vida comenzaron a volverse grises. Eleanor pasaba horas mirando por la ventana, con una mirada lejana en sus ojos. Los cuentos antes de dormir cesaron y los fuertes quedaron sin construir. Sarah, con la intuición inocente de una niña, sabía que algo andaba mal. Intentaba arrancarle una sonrisa a su madre, llevándole dibujos o contándole un chiste que había oído en la escuela. A veces funcionaba y por un instante fugaz, la vieja Eleanor reaparecía, pero esos momentos se hicieron más raros, como el parpadeo de una vela moribunda. Su padre, un hombre amable pero a menudo abrumado, hizo todo lo posible por proteger a Sarah de la tormenta que se avecinaba. Él le explicaba que mami solo está cansada o mami no se siente bien, y en cierto modo tenía razón. Eleanor estaba librando una batalla que nadie podía ver, una guerra silenciosa dentro de su propia mente. El mundo se sentía demasiado pesado, las responsabilidades de la maternidad demasiado inmensas, y la alegría que una vez sintió fue reemplazada por una niebla profunda y sofocante. Entonces llegó el día. No hubo una pelea dramática, ni portazos. Fue un martes por la mañana tranquilo. Sarah se despertó y su madre simplemente se había ido. Dejó una nota en la mesa de la cocina, sus palabras demasiado complejas para que una niña de 7 años las entendiera del todo. Todo lo que Sarah entendió fue que su sol había desaparecido del cielo, dejándola en un crepúsculo frío y confuso. Los años que siguieron fueron un borrón de adaptación. El padre de Sarah dio un paso al frente, convirtiéndose en madre y padre.
aprendió a trenzar el pelo, a preparar los almuerzos escolares y a asistir a las reuniones de padres y maestros. Él era su roca, su mano firme en un mundo que había sido sacudido hasta sus cimientos, pero quedaba un vacío, un espacio vacío en la mesa, una voz ausente en la casa. De adolescente, Sara luchó con una tormenta de emociones. Había ira, ¿cómo podía una madre abandonar a su hija? Había confusión, ¿qué hizo mal? ¿No era lo suficientemente buena? ¿No era lo suficientemente digna de ser amada? Este sentimiento de abandono se hundió profundamente en su corazón, moldeando sus relaciones y su sentido de autoestima. Construyó muros a su alrededor con miedo de dejar que alguien se acercara demasiado, aterrorizada de que también la abandonaran. Se sentía diferente a sus amigas, que se quejaban de sus madres sobreprotectoras, mientras que Sara habría dado cualquier cosa por tener una madre con quien discutir. Buscó respuestas. Revisaba viejos álbumes de fotos, tratando de reconstruir a la mujer que le había dado la vida y luego había desaparecido de ella. Vio a la mujer feliz y sonriente de los primeros años y no pudo reconciliarla con la persona que se había ido. La narrativa en su cabeza era simple y dolorosa. Su madre no la amaba lo suficiente como para quedarse. No fue hasta que Sara tenía poco más de 20 años, después de una ruptura particularmente dolorosa, que se dio cuenta de que ya no podía soportar sola el peso de la ausencia de su madre. El patrón de alejar a la gente, el miedo profundo a ser abandonada, estaba saboteando su propia felicidad. Buscó ayuda profesional, una decisión que cambiaría el curso de su vida. En terapia, Sara comenzó a desempacar el pesado equipaje que había estado cargando durante tanto tiempo. Aprendió que la partida de su madre no era un reflejo de su propio valor. Por primera vez, se le presentó el concepto de la depresión posparto severa y otras luchas de salud mental que pueden persistir mucho después del parto. Aprendió que a veces las personas sienten tanto dolor que creen que sus seres queridos están mejor sin ellas. No era que Eleanor no la amara, era que la enfermedad de Eleanor la había convencido de que era incapaz de ser la madre que Sara merecía. Esta nueva perspectiva fue un rayo de luz en una habitación oscura. No borró el dolor, pero comenzó a replantearlo. La ira comenzó a suavizarse, reemplazada por una empatía naciente, una tristeza profunda, no solo por ella misma, sino por su madre. Imaginó la agonía que Eleanor debió sentir al tomar tal decisión, el tormento con el que debió vivir cada día desde entonces. Esta comprensión impulsó a Sara a la acción. Con la ayuda de su terapeuta y el apoyo cauteloso de su padre, decidió intentar encontrar a Eleanor. Era una perspectiva aterradora, llena del riesgo de más rechazo y dolor, pero la necesidad de un cierre, de una oportunidad de ver a su madre no como un fantasma del pasado, sino como una persona real, era más fuerte que el miedo. La búsqueda fue larga y difícil. Después de meses de callejones sin salida, la encontraron. Eleanor vivía una vida tranquila y sencilla en un pequeño pueblo a unos pocos estados de distancia. El reencuentro no fue una escena de película de Hollywood. Fue incómodo, tentativo y lleno de lágrimas. Eleanor era mayor, su rostro grabado con una vida de arrepentimiento. Miró a Sara, su hija adulta, y las primeras palabras que logró susurrar fueron: "Lo siento mucho". A lo largo de muchas conversaciones, surgió la historia completa. Eleanor describió el peso aplastante de una depresión que le había robado su identidad, su alegría, su capacidad de conectar. Explicó que irse le pareció la única forma de salvar a Sara de la oscuridad que la consumía. Había seguido la vida de Sara desde la distancia, a través de anuarios escolares y fragmentos de noticias de un conocido en común, con el corazón dolido por cada hito que se perdió. Para Sara, escuchar la historia desde la perspectiva de su madre fue la pieza final del rompecabezas. Le permitió soltar la culpa que había cargado por sí misma y la ira pura que había sentido por su madre. La curación no fue instantánea. Fue un proceso de reconstruir un puente que había estado roto durante casi 2 décadas. Empezaron con cartas, luego llamadas telefónicas, luego visitas. Estaban volviendo a conocerse, no como madre e hija en el sentido tradicional, sino como dos mujeres conectadas por un pasado doloroso, tratando de construir un nuevo futuro. La historia de Sara y la de Eleanor es un poderoso recordatorio de que las cosas a menudo son más complejas de lo que parecen. Es una historia sobre el impacto devastador de la enfermedad mental no tratada. Es una historia sobre el poder perdurable del amor de un niño y el doloroso viaje hacia la comprensión. Y, en última instancia, es una historia de esperanza. Muestra que, incluso desde las heridas más profundas, la curación es posible. Nos enseña que el perdón, tanto para los demás como para nosotros mismos, puede ser la llave que abre un futuro libre de las cadenas del pasado. Si usted o alguien que conoce está luchando, recuerde que no está solo. Hay ayuda disponible. Pedir ayuda es una señal de una fuerza increíble. Dejaremos algunos recursos en la descripción a continuación.
Gracias por escuchar esta historia con el corazón abierto. Si te ha gustado, considera suscribirte para más contenido que explora la experiencia humana. Nos vemos la próxima vez. ¿Alguna vez has sentido que eres el primero en llegar a una fiesta a la que tenías muchas ganas de ir? Entras, la música está baja, las luces están encendidas y solo estás tú. Ese sentimiento, ese momento de soledad, es exactamente lo que se siente al ser un pionero. El primero en llegar siempre llega solo. No se trata solo de fiestas. Se trata de ser el primero de tu familia en ir a la universidad. Se trata de lanzar una idea de negocio que todos los demás piensan que es una locura. Se trata de alzar la voz por una causa cuando nadie más lo hace. Cuando eres tú quien abre el camino. No hay huellas que seguir. Solo estás tú y el vasto e inexplorado territorio por delante. Esa soledad puede ser intimidante. La duda se cuela. Empiezas a preguntarte, ¿me equivoqué de hora? ¿Estoy en el lugar equivocado? ¿Es esto siquiera una buena idea? Es natural sentirse así. Somos criaturas sociales y encontramos consuelo en las multitudes, en el acuerdo, en la validación. Salir por tu cuenta va en contra de todo instinto que nos dice que nos quedemos con el rebaño. Pero aquí está la hermosa y poderosa verdad sobre llegar primero. Tú marcas la pauta. Tú decides dónde está la pista de baile. Tú eliges la música. No eres solo un invitado a la fiesta. Eres el arquitecto de toda la experiencia. Esa soledad inicial es el precio de la entrada para tener la oportunidad de crear algo verdaderamente nuevo. Algo que es únicamente tuyo. Piensa en los grandes innovadores y líderes de la historia. Marie Curie, adentrándose en los misterios de la radiactividad en un campo completamente dominado por hombres. Los hermanos Wright, ridiculizados por su creencia de que los humanos podían volar. Cada uno de ellos conoció la profunda soledad de ser el primero. Se enfrentaron al escepticismo, al aislamiento y al fracaso. Pero también poseían una visión tan fuerte que ardía más que su miedo a estar solos. Su soledad no era una señal de estar equivocados. Era una señal de estar adelantados. Era el silencio antes del gran avance, la calma antes de la tormenta que cambiaría el mundo. Entendieron que, si tu sueño es verdaderamente original, no puedes esperar que los demás lo vean de inmediato. No han estado donde tú has estado. No han visto lo que tú ves. Tienes que construirlo primero. Y luego vendrán. Esto también se aplica a nuestras vidas personales. Tal vez seas el primero en tu grupo de amigos en priorizar la salud mental. En empezar terapia o en establecer límites firmes. Al principio puede que te sientas aislado. Es posible que tus amigos no entiendan por qué no puedes salir como antes. O por qué hablas de sentimientos que preferirían ignorar. Eres el primero en llegar a la fiesta de la autoconciencia. Y por un tiempo puede que seas el único allí. Pero entonces, sucede algo increíble. Al mostrarte por ti mismo, creas un espacio seguro. Tu valentía da permiso a otros para ser valientes también. Alguien te ve prosperar, establecer límites y ser más feliz por ello, y siente curiosidad. Empiezan a hacer preguntas, poco a poco. Otros empiezan a llegar. Tu viaje solitario inspira a una comunidad. No solo encontraste una mejor manera para ti, iluminaste el camino para que otros lo siguieran. Lo mismo ocurre con las actividades creativas. Empiezas un canal de YouTube, un podcast, un blog sobre un tema de nicho que te apasiona. Durante meses, quizás incluso años. Sientes que solo estás gritando al vacío. Tu número de espectadores es bajo, los comentarios son pocos. Eres el único en la fiesta. Es muy tentador rendirse, conformarse, crear contenido que sea más popular, aunque sea menos auténtico para ti. Pero si aguantas, si sigues creando, si sigues compartiendo tu voz única, encontrarás a tu gente. Los que también estaban esperando a que alguien hablara de eso exactamente. No llegaron tarde, solo estaban esperando a que construyeras el espacio para que se reunieran. Tu acto solitario de creación se convierte en la base de una nueva comunidad. Así que, si te encuentras solo en este momento, quiero que replantes ese sentimiento. No estás perdido, no estás equivocado. Has llegado temprano. Eres un pionero. Esta soledad no es un castigo. Es un testimonio de tu visión y tu valentía. Es el momento de silencio y concentración antes de que dejes tu huella en el mundo. Abrázalo. Usa este tiempo para refinar tu visión. Para fortalecer tu resolución. Disfruta de la paz y la claridad que provienen de no tener otras voces que te distraigan. Este es tu momento de construir, de crear. De convertirte en la persona que estás destinada a ser, sin compromisos. Porque muy pronto, la fiesta comenzará. La gente empezará a llegar, atraída por la luz que has creado. Verán el camino que has abierto y estarán agradecidos por tu valentía. Y tú, el que llegó primero, tendrás la tranquila satisfacción de saber que lo hiciste todo posible. No solo encontraste la fiesta, fuiste la razón por la que empezó. Nunca tengas miedo de ser el primero. Esa soledad inicial es el terreno fértil donde todas las grandes cosas comienzan a crecer. Sigue adelante.
El mundo está esperando lo que tienes que construir. Gracias por vernos y si esto te ha gustado, me encantaría que te suscribieras y te unieras a nuestra comunidad. Todos estamos tratando de construir nuestras propias fiestas aquí. Hasta la próxima.